Entonces, vamos a comenzar a hacer cursos del templo utilizando el programa de realidad virtual. Lo bueno del programa de realidad virtual es que ayuda a que los niños, las personas ya que no están interesados necesariamente en el templo, pero cuando ven realidad virtual es más visual. Muchas personas les gustan las cosas que son más visuales, ¿no? Y en este caso eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a tener cursos para poder utilizar el programa y la ventaja del programa es que vamos a tener personas que están, por ejemplo, dentro del programa con los gatos, con los, ¿cómo le dicen? Sí, como cámara o lentes virtuales. Pero la audiencia va a poder ver lo que está ocurriendo acá. Es decir, esta es la ventaja. Quiere decir que todos ustedes pueden estar disfrutando de lo que la persona está haciendo dentro del programa mientras yo le enseño. Okay, entonces, el día de hoy y mañana vamos a dar ejemplos acerca de lo relevante que es el templo y la importancia del templo para nuestra vida. ¿Cuántos líderes de congregaciones se encuentran hoy aquí? Algunos. Hermana, gracias, hermano. Gracias por venir. Es un placer. Una de las cosas que quiero estar bien claro con muchas personas que yo viajo, visito muchos lugares este año. Hemos podido estar en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, estamos en Puerto Rico, en Chile ahora, estamos en Bogotá, voy para Perú. Y ¿tú en México? Ok, también en México. Se me olvidó de esto. Pero la idea es poder compartir con ustedes lo que estamos aprendiendo. Si yo digo algo que usted no está de acuerdo conmigo, no se preocupe, no se enoje. No estoy esperando que usted esté de acuerdo en todo lo que yo digo, sino que me brinden la oportunidad en estos próximos días o 2 días de compartir lo que estoy enseñando. Solo para que nos pueda ayudar a entender algunas cosas. ¿Cuántos de ustedes, en realidad el templo no es un área que usted se ha enfocado? ¿Cuántos de ustedes no se han enfocado en el templo? Levanten su mano para tener una idea. Es un área que generalmente no se enseña mucho. Porque es un poquito tedioso en el caso de los edificios, lo que es las dimensiones y estas cosas. Pero lo que yo voy a hacer es tratar de conectar lo que se llama el vocabulario del templo en el Nuevo Testamento. Amén. Porque el Nuevo Testamento es un libro que todos leemos, ¿no? Pero hay un vocabulario pero muy importante dentro de las cartas apostólicas y específicamente dentro del Evangelio que yo pienso debemos entender. Y si entendemos el templo y entendemos el vocabulario que Pablo, que Pedro, Santiago, Yeshua utilizó en las cartas, muchos de los argumentos teológicos se acaban. Porque hay un contexto. Estaba dando el ejemplo al hermano, al pastor allá atrás, ¿no? Ahorita estamos hablando. Ustedes le llaman al aguacate, ¿qué? Nombre raro, ¿verdad? Y cuando nos dijeron, ¿qué es eso? Supuestamente estamos hablando español, ¿no? Pero se requiere el entendimiento de lo que es localmente, lo que representa esa palabra. Cuando ya yo entiendo que es un aguacate, usted y yo le podemos llamar lo que sea, por la aguacatera. ¿Verdad? Usted puede llamar a este rojo si quiere, pero es aguacate. Es la misma fruta, sea vegetal, como quiera ayudarle ahora, esto uno ni sabe. ¿Okay? Pero lo importante es el contexto. Una pregunta, hermanos. Tenemos que entender que la Biblia no fue escrita para nosotros en Chile. No fue escrita en español. La cultura es muy diferente. Usted vive en Europa, en Holanda, ¿no? Allá es muy diferente todo. Hasta la geografía es muy diferente. La topografía y todo. Entonces, cuando leemos la Biblia en español y a veces pensamos que el Mesías hablaba español. Todos los eventos que Yeshua, la mayoría de los eventos de Yeshua ocurrió o durante las fiestas, o durante el templo, o durante el Shabbat. Y son las áreas que menos estudiamos en los círculos religiosos. Ahora, no estoy aquí para hablar mal de nadie ni para juzgar a nadie. Cuando yo digo cristianismo, por favor entiendan que estamos hablando acerca del sistema religioso, no de las personas. El judaísmo, estoy hablando de lo mismo, porque todos tenemos problemas en todos los sistemas religiosos. Pero me gustaría presentar la Biblia y el templo desde un punto de vista diferente. Para mí este tema es sumamente importante y es la pasión de mi vida. Amén. Que es lo que más yo amo, el Eterno, su templo y después mi familia, en ese orden. ¿Okay? Porque si yo amo el templo, amo al Eterno porque el templo es el trono de Dios. Amén. Y si yo amo al Eterno y estoy enfocado en Él, obviamente voy a amar a mi familia. Amén.
¿verdad? Amén. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias por este Shabbat en Santiago de Chile. Te damos gracias por el honor de que el estudio del templo está llegando a los confines de la tierra. Te damos el privilegio de que en este lugar se encuentran los dispersos de Israel que quieren aprender acerca de tu casa, acerca de tu estructura, de tu orden. Ayúdanos que este fin de semana sea edificante para ellos. Amén. Que podamos aprender cómo acercarnos más a ti, Amén. entender tus mandamientos y estatutos para encontrar favor delante de tu presencia. Ayúdanos, mi Rey, que seamos siempre, siempre tus siervos, humildemente tratando de complacerte en todo lo que hagamos para que tu nombre sea exaltado, Aleluya. glorificado y reverenciado como tú te Aleluya. mereces, mi Rey. Sí, En el Señor. nombre de Yeshua. Amén. Amén. Hermanos, ¿sabían ustedes que el 45% de los mandamientos en la Biblia tienen que ver con el templo? Hay 613 mandamientos en la Torah. ¿Okay? 279 mandamientos de los 613 están directamente conectados con el templo, con las fiestas, con el Shabbat. Lo que yo voy a hacer esta mañana, antes de eso voy a hacer unos anuncios y después entro el tema. ¿Okay? Ya usted ve mi enfoque, yo quiero enseñar unos anuncios. Teshuvah.tv, ¿cuántos de ustedes han sintonizado Teshuvah TV? Ok, perfecto. Me alegro tanto que es de bendición para ustedes. Esto fue un sueño para mí, que estaba sentado con Joaquín un día y le digo, Joaquín, yo tengo una idea de hacer una estación de televisión de 24 horas en el internet. Ok, le di la idea, al otro día estaba listo. Porque Joaquín lo hizo rapidito. Lo que necesitábamos eran los maestros. Y comenzamos con maestros. Y la función y el propósito de Teshuvah TV es tener una plataforma educativa, específicamente para los líderes acá, para que ustedes se sientan tranquilos que si uno de sus miembros entra a la página, que no va a ir a su congregación con lo que es, sino que va a ir edificado con cositas que nos pueden ayudar a crecer. Esa es mi función y mi propósito. Ahora, no todos los maestros estamos de acuerdo en todo, y no todos vamos a presentar la información de la misma forma. Okay, pero el punto no es estar de acuerdo en todo, sino que todos tenemos un rol. Yo les doy tarea. Yo les digo, mira, viene la fiesta, necesito que alguien me hable acerca de la historia de esto, o la geografía de esto, o lo que sea, pero que tenga que ver con el tema que estamos nosotros tratando de llegar. Ellos tienen un poco de libertad acerca de temas tópicos, pero queremos que sean edificantes. Eso de conspiraciones y de temas que no nos ayuden, lo que hace divide en el cuerpo del Mesías, no lo quiero yo. Ya hay mucha controversia, mucha división. Yo pienso que tenemos que ayudarnos a educarnos unos a nosotros. Y esa es la función. Para que cuando llegue a su congregación y usted comparta con su pastor, usted no vaya con la actitud de el pastor está mal, no sabe nada, yo lo sé todo. Porque eso es lo que está ocurriendo ahora a través de todo el mundo. Cuando en realidad todos estamos aprendiendo. Amén. Amén. Entonces, vamos a tener mi página en inglés, se llama Wisdom in Torah, y tenemos una gira a Israel desde el 15 al 29 de noviembre del año 2020. Si quieren y están interesados, y algunos pueden, vayan a la página que se encuentra allá, Wisdom in Torah Travel, Wisdom in Torah Events, .com, ese es el email. Y mi hijo se encarga de toda la información para ustedes. Y si no puede o no piensa que no pueden ir, órale al Eterno para que lo invite y le provee los recursos. Amén. ¿Hay una gira que hacen en español? Sí, esa en español. Tengo una en inglés y una en español, pero eso es para el año que viene. ¿Okay? Vamos a estar en Israel, mi esposa, yo y mi hijo, por un mes en noviembre de este año estudiando, haciendo más estudios y preparándome mejor porque me gusta aprender más y tenemos que aprender más. Amén. El vocabulario del templo en las cartas apostólicas, ya estamos hablando de que el templo es el centro y el foco de atención del antiguo Medio Oriente. El antiguo Medio Oriente es el área cultural, geográfico, donde la Biblia fue escrita. La influencia babilónica, Mesopotamia, persa, todos esos grandes imperios que ocurrieron en el antiguo mundo tienen una influencia directa en la Biblia. Nosotros generalmente nunca estudiamos algunos tópicos de interés. Por ejemplo, tienen personas que tienen libretas, que el culto imperial, un tema muy importante que me gustaría que consideraran. Y es fácil verlo porque hoy día ustedes tienen una montaña con una virgen allá. Eso es culto imperial. ¿Okay? Entonces, mi esposa y yo subimos porque queríamos ver, y mi hijo queríamos ver cómo la ciudad se veía en la montaña, tenía el teleférico y queríamos subir allá. Cuando llegamos vemos la imagen. Entonces ahí es cuando uno hace el contraste bíblico del Salmo 121.
Porque Jerusalén es una montaña. El templo es el aposento alto. Por eso es que en Grecia, cuando estuve en Atenas, allí había un aposento alto en el medio del baño, una montaña, allí había el templo de Atenas. Cuando estuve en muchos lugares, en Bet Shean, en Israel, donde una ciudad imperial, allí había un templo pagano, en un monte también. Todos los templos paganos en el antiguo mundo estaban en montañas. Por eso que en todos los países latinoamericanos que vienen con influencia católica, por eso es que hay una montaña donde ponen una imagen. Ese se convierte en el patrón de la ciudad o el patrón del país. Quiere decir que el país ahora está supuestamente bajo la soberanía de un dios pagano. Muchos de nosotros no lo sabemos. ¿Okay? El culto imperial prevalecía mucho en el primer siglo durante el tiempo del Evangelio, en el tiempo del segundo templo. ¿Okay? Es un tema que ustedes deben considerar buscar en el internet o por YouTube. Hay videos cortos que te explican más o menos la información básica para que usted pueda comparar. Porque ahí es cuando el salmista dice, Shira Hama Alo Esainain Elohim, dice, cuando miro los montes, ¿de dónde proviene mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que creó los cielos y la tierra. Está haciendo un contraste entre el monte Elohim, que es Jerusalén, y su templo, donde está su trono, versus las montañas altas, donde había ídolos de la casa de Israel. ¿Okay? Entonces, cuando usted ve esa montaña, usted dice, mi socorro viene de Adonai, que creó los cielos y la tierra. No, allá. ¿Me siguen? Y eso es un punto importante. Patrocinio y clientela, el próximo tema. Patrocinio y clientela. Como apliqué el culto imperial, también patrocinio y clientela tiene que ver con el patrón de la ciudad y usted se convierte en el cliente de la ciudad. En el templo, el patrón es Elohim, el Dios de Israel. Por eso es que las fiestas están conectadas con Él como el patrón. Él provee unos recursos y usted trae de sus ganancias y le brinda un obsequio a su rey. Es un tributo. Los diezmos, las ofrendas, se convierten en el tributo que usted le trae a su rey, como agradecimiento por el gran patrón de todo el beneficio que le ha dado. Interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes nunca habían escuchado el culto imperial? Cuando hago preguntas, ayúdenme con sus manos, porque entonces sé que mucho tengo que abundar o no abundar. Ok, entonces sí me ayudan a mí. Porque a veces paro allá, explico un poquitico, sí. Entonces, el templo era el banco del antiguo Medio Oriente, todos los templos, porque era espacio sagrado. Los espacios sagrados es con quien iba a robarle a los dioses. Imagínense una persona robando a una iglesia católica. Todo el mundo va a decir, ¿cómo es posible que va a hacer eso? Los templos eran bancos. Los templos tenían era una empresa de negocios. Tenía función. No solamente era el lugar donde se adoraban al Dios o los dioses de los pueblos paganos, pero también tenía una función de espacio sagrado. El lugar donde se encontraba la gente pública, donde habían juicios de lo que es tipos de juicios. Se veían en los templos, había jueces. Quiere decir que el templo no solamente es un lugar donde ir a adorar nada más, sino que era una empresa con muchos recursos y creaba muchos trabajos para muchas personas. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a buscar la influencia y la estructura y la administración del templo. ¿Y cómo se aplica lo que es la administración del templo, conectándola con el Nuevo Testamento a nuestras congregaciones locales? ¿Ok? Esto es muy importante. Tenemos 6 estudios en 2 días. ¿Ok? Así que mucha información. No estoy tratando de que se recuerden todo. La idea es que puedan por lo menos motivarlos a decir, wow, que mucho todavía queda aprender en la escritura, quiero aprender más. ¿Ok? Miren, me voy a decir algo. Nosotros estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Y si yo estoy equivocado en algo, lo digo y lo arreglo. ¿Okay? Si estoy equivocado en algo, no hay ningún problema. Me trae la información, validada y lo arreglo. Pero, y si presento algo que a lo mejor va en contra de lo que usted cree hoy día, o en la forma que le enseñaron, seamos lentos para rechazar y rápidos para escuchar. Amén. Y después la escriben, la verifican. Y después usted decide lo que va a hacer. Aquí yo no estoy para decirle que usted está mal, que yo estoy bien, sino para compartir la información.
¿Okay? Pero si después la evidencia está, que usted tiene que decir, bueno, no sabía esto, ni esto, ni esto, ni esto, entonces porque vamos a discutir y tener debates teológicos cuando no sabemos la estructuralidad ni la base fundamental. Yo pienso que ahí es donde podemos partir juntos para ayudarnos. ¿Ok? Entonces, el templo era el centro de lo que es la adoración, el centro cultural. La identidad de un pueblo estaba basada en su Dios, en su templo y en el respeto al espacio sagrado. Entonces, ¿por qué yo estudio el templo? Porque es un mandato. En Ezequiel capítulo 43, versículo 10 al 12 dice, anda y di a los israelitas cómo debe ser el templo. Pero me gustaría escuchar otra versión de sus Biblias. Ok, por favor. ¿Tienes tu versión? ¿Puedes leer, por favor? ¿Cómo se llama tu versión? Okay, cool. Is it in Spanish too? No. Ah, okay. But I'm still interested to hear. Let me hear that verse. ¿Quién tiene una versión en español, por favor? Que alguien lea ese versículo 43, versículo 10. Es que no todas las Biblias se leen igual. Por ejemplo, si hay una Biblia que dice, enséñale la casa a la casa de Israel. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Quién tiene esa versión? ¿Lo puede leer, por favor? Ezequiel 43, Se 10. cayó la columna del texto. Sí. Tú, oh hijo de hombre, muestra esta casa a la casa de Israel. Ok, para ahí, gracias. Muestra esta casa a la casa de Israel. Entonces, ya aprendemos algo muy importante inmediatamente de ese versículo. Que la palabra casa es la expresión idiomática del Bet Hamikdash, la casa. El Beit, casa, Hamikdash, de la presencia. ¿Ok? Entonces, sabemos que cuando vamos al capítulo 2 del libro de Hechos, que dice que estaban todos en un lugar o en una casa, no era una casa regular. Porque una casa regular, en la arquitectura del primer siglo, no iban a caber 3.000 personas. ¿Usted puede acomodar 3.000 personas en este lugar? No. Y esto es como 3 veces más grande que una casa del primer siglo. Entonces, si no entendemos la arquitectura del primer siglo, no vamos a entender ese versículo en Hechos capítulo 2. Y entonces vamos a decir que estaban en una casa, cuando en realidad la palabra casa es la expresión idiomática del templo. Ya se elimina el argumento, sabe que estamos en el templo. Entonces, ahí entra otro argumento. Porque Yeshua le dice a los discípulos que vayan a la casa, al templo, si supuestamente Yeshua resucitó y eliminó el templo. No dice que el templo fue abolido, que los sacrificios fueron abolidos, pero él le dice que espere otros 10 días, cuando cae el día de Pentecostés, cuando tiene que ir al templo, porque es un mandato en Levítico 23, donde tiene que llevar sacrificios. Hay un conflicto ahí en la teología, con la evidencia que establecemos aquí, ¿no? Entonces dice Ezequiel, léalo conmigo por favor. Anda, di a los israelitas cómo debe ser el templo, y sus salidas y sus entradas. Muéstrales la forma exacta y las medidas que deben tener. Descríbeles todo esto. ¿Quién lo ordenó? El Eterno. El Eterno, ¿no? Amén. Dice, enséñales también todos los mandamientos que te dan para que los obedezcan y se avergüencen de sus malas acciones, o en el hebreo es toevá, que significa abominaciones, que es pecado moral, en naturaleza moral, pecado moral. Eso lo vamos a hablar también más tarde. ¿Ok? Y dice, esta es la Ley del templo. esta es la. Entonces, ¿por qué nunca nos enfocamos en ella? Pero queremos hablar de cuánta loquera se encuentra hoy día en la conspiración, que no tiene que ver nada con nuestro estilo de vida natural. Pero el Eterno mismo, a través del profeta Ezequiel, nos da una ley y dice: todo el terreno en la parte alta de la colina que rodea el templo, declarado Kadosh HaKodashim. La palabra en hebreo que utiliza en ese versículo es la misma palabra que utiliza para el lugar santísimo. Obviamente, esto es importante para el Eterno. Lo ordenó. Amén. 45% de los mandamientos tienen que ver con el templo. Todo el panorama bíblico del primer siglo tiene que ver con el templo siendo el punto principal de partida. Pero es el lugar que menos estudiamos. Entonces, mi meta es provocarlos a ustedes, porque hoy ustedes están estudiando algo que el Eterno
a través de Ezequiel, profetizó casi 2700 años atrás. ¿Cuál fue la abominación de Israel, de la casa de Israel? Vamos. ¿Cuál fue la abominación de la casa de Israel? Cambiaron la fiesta solemne del séptimo al octavo mes. Cambiaron la localización del templo de Jerusalén a Teodán y Samaria, no, a Teodán y Samaria, sí, en Betel. Y también cambiaron el sacerdocio de los levitas a cualquier persona regular. ¿Suena familiar eso? Exactamente lo que se está haciendo. Exactamente. No vamos a mirar al sistema religioso para eso. El sistema religioso no está al tanto de lo que es el mandamiento, porque no es el enfoque de enseñanza. Vamos a hablar de las personas que siguen Torah, que ahora ellos tienen su propio calendario, que ahora ellos son todos sacerdotes del orden de Melquisedec, que ahora dice que el templo está en la ciudad de David. El mismo problema. Nos enfocamos en los que están afuera, cometiendo errores, y nosotros seguimos repitiendo el mismo error de la casa de Israel. Wow. ¿Y cómo es que podemos arreglar todo esto? Regresando a la base principal del corazón y el trono de Elohim. Porque lo dice en Ezequiel capítulo 43, versículo 7. Dice, Ezequiel, hombre mortal, en este lugar, Hamacón, repitan conmigo, Hamacón. Esa es la expresión idiomática para el templo. Lo vas a ver en Génesis capítulo 23, cuando habla acerca de Abraham cuando fue al Hamacón, al lugar. Cuando tú escuchas en hebreo, Hamacón es el templo de Jerusalén. ¿Okay? Dice Ezequiel, hombre mortal, en este lugar he puesto mi. Aquí es donde yo. Entonces, ¿por qué nosotros no estudiamos el templo, que es el trono de Elohim? Si alguien habla en contra del templo, ¿está hablando en contra de qué? Del trono de Dios donde se sienta. Por eso es que yo defiendo, no importa donde yo esté, cuando la gente empieza a atacar el templo, yo defiendo el templo. No porque yo quiero ser más inteligente que yo quiero debatir, porque a mí no me gustan los debates, no los manejo muy bien. Para mí un debate es yo quiero ganar. Y no lo manejo bien. Porque si tengo que romper la columna para ganar, lo voy a hacer. Y eso no cae muy bien en un debate. En un debate, pues tiene que estar de acuerdo, pero no todo el tiempo va a estar de acuerdo con la persona. ¿Me está siguiendo? Pues entonces, pero cuando hablan acerca del templo, ahí tengo que levantarme a defenderlo. Porque ahora yo entiendo que no estoy defendiendo un edificio, estoy defendiendo el trono de Elohim. Aunque él es rey de toda la tierra, pero sabemos que han escogido un lugar específico para establecer su trono, donde él reina. Y de Sion saldrá su Torah. Sion es Jerusalén. Entonces tú defiendes Jerusalén, defiendes su trono, defiendes el pueblo, defiendes su trono, defiendes el templo, defiendes su trono, ¿viste? Y yo prefiero que la gente me odie, pero yo defender el trono donde mi rey reina. Amén. ¿Okay? Porque mi trabajo es defender su integridad y su honor. Y eso es lo que yo quiero, que respetemos la casa de mi rey. Es lo único que yo quiero. Que cuando lo veamos no nos sentamos como, oh no, que ya eso pasó, que ya eso fue eliminado. ¿Cómo es que el Hijo del Mesías, cómo es que el Hijo de Dios, el Mesías, va a eliminar lo que Dios ha establecido como santo? Amén. Es imposible. Entonces, o hemos sido enseñados algunos principios equivocados por falta de conocimiento o contexto. No, miren, ningún pastor que yo he conocido, y yo conozco muchos, ninguno, el 99.9, siempre va a haber uno o dos, ¿no? Pero el 99.9 no fueron a las universidades o a los colegios teológicos para aprender a mentirle a la gente. Esa nunca fue la intención. Yo quiero estudiar para aprender a mentirle a la gente. No. Todo pastor que yo he conocido, la intención de ese pastor es enseñar el Evangelio lo mejor que pueda con la información que tiene. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, ¿verdad? Ahora, de que no le enseñaron algunas cosas en el sistema teológico donde ellos provienen, es otra cosa. Entonces yo no puedo juzgar la intención de ese pastor, sino es complementar donde se encuentra él en este momento con información que yo tengo. Y ahí nos podemos ayudar, ¿no? En vez de juzgarnos todo el tiempo, que antes yo lo hacía y antes yo era parte del problema, y tuve que cambiar, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que por eso es que ahora me estás invitando. ¿Ok? Uno aprende y madura mientras más se pone viejo. Yo sé que parezco 20, pero tengo 53.
Ok, seguimos familia. Entonces dice, y donde viviré para siempre con los israelitas. No hay otro Elohim como yo. No voy a permitir que ni ellos ni sus reyes vuelvan a serme infieles, ni que me falten al respeto adorando a sus reyes muertos. Ok, entonces, lo que vamos a hablar es de la geografía, un poquito acerca de esto, vamos a cubrir diferentes temas, pero quiero entrar detalladamente en la influencia del templo en algunos de los libros bíblicos, de los libros de la Biblia. El capítulo de Génesis 1 al 3. Ustedes nunca han considerado el estudio del libro de Génesis en el contexto del templo. ¿Sabían ustedes que el templo estaba diseñado como un jardín? Amén. El templo es un jardín. El edificio es un jardín. En las paredes habían flores, palmeras, y estaba diseñado como un jardín. El templo es el jardín de Edén. Amén. ¿Okay? Quiere decir que el Eterno quiere regresarnos de nuevo a su jardín. Muy importante, porque cuando estudiamos el templo, entonces vemos las conexiones. Por ejemplo, y yo repito esto mucho porque creo que es importante, el libro de Génesis comienza como el libro de Apocalipsis termina. ¿Okay? Jardín a jardín. El libro de Génesis termina como el libro de Apocalipsis comienza. 70 almas a la dispersión a Egipto, y el libro de Apocalipsis comienza con las 7 iglesias en la Asia Menor, en la dispersión. Hay un patrón, un ciclo. Amén. Todo es cíclico en la Biblia, de jardín a jardín. En el medio es el caos y el plan de redención que el Eterno quiere para la humanidad. Amén. Génesis, caos. Juicio, restauración, caos. Torre de Babel, juicio, restauración con Abraham, después caos. Juicio para Egipto, caos con Faraón, juicio, y después viene la redención, lleva el monte Sinaí, caos. Con el adulterio, caen, entra a la tierra, caos. Y el Eterno dice, ok, ya se acabó. El Mesías va a restaurar todo una vez para siempre. Pero nosotros seguimos causando caos. Cuando lo que quiere es orden. Amén. Esta es la clave del templo. El orden de Dios ayuda en todos los aspectos de tu vida. Y cuando entendemos el orden de Elohim y entendemos lo que es nuestra responsabilidad como su pueblo, entra el orden y ahí entra el shalom. Y la paz que el Eterno habla, no es paz que no estoy en guerra. La paz que Él habla es cuando Dios mora contigo. Aleluya. Porque ahora tienes completamente paz, tienes provisión, tienes seguridad, tienes todo. Entonces Él se convierte en tu patrón. Y nosotros sus clientes agradecidos. Hasta el momento tiene sentido. Amén. Yo recuerdo cuando yo comencé 21 años atrás, y yo vi a un amigo mío, se llamaba Eric Chonky. En aquel tiempo no lo conocía, pero era un maestro. Y yo llegué con mi notica también así como ustedes. Y yo apuntando. Y después de 21 años no puedo creer que la gente está haciendo lo mismo que yo hice. Se siente raro, es como que wow, la gente toma nota de lo que yo digo. ¿No? Se repite el patrón. Se repite el patrón ahí. Ok, recuerda, muchos de estos estudios se encuentran en Teshuvah.tv bajo fundamentos. Yo tengo unos estudios en vivo los miércoles en la mañana. ¿Están entrando? Sí. ¿Cuántos de ustedes aquí entran en viste. Y es difícil porque a veces estoy viajando y igualito le hago el estudio. Este miércoles lo voy a poder. Ahí, no. Génesis capítulo 1 al 3 consideran como capítulos del templo. Capítulos de Éxodo, 16 capítulos en el libro de Éxodo tienen que ver con el tabernáculo. 16. El mismo patrón que ven en el libro de Génesis lo ve en el libro de Éxodo. En el capítulo 1 de Génesis vemos a Dios como arquitecto de la creación. Del capítulo 25 al capítulo 39 del libro de Éxodo vemos a Moisés como el prototipo, la tipología del Eterno como el arquitecto del tabernáculo. En el capítulo 2 de Génesis el Eterno descansa. Él descansa en su creación. Descansar es una expresión idiomática de lo que es reinar, lo que es kingship, reinado, lo que es soberanía. Quiere decir que cuando Él descansó no estaba cansado. Cuando Él descansó, menujá, Él está ahora reinando en su creación. Amén. Por eso es que Noah
significa descansar. Pues cuando Noé salió del arca, pues él está viviendo por su nombre, está descansando. ¿Y qué fue lo que hizo Noé cuando salió del arca? Hizo dos cosas. Una, construyó ¿qué? Un altar, dedicó la tierra al nuevo eterno. Dos, sembró un ¿qué? Un viñedo, jardinero. Él se convierte en el jardinero de la creación, así como ocurrió en Génesis capítulo 2 con Adán, ¿viste? Por eso cuando Yeshua resucitó, María pensaba que él era un ¿qué? Jardinero. Un jardinero. Amén. Ese era un lugar bueno para decir amén. Amén. Por eso es que Pablo utiliza el vocabulario de agricultura. Las parábolas, agricultura. Porque nosotros somos árboles de justicia entre las naciones, Amén. representándolo a Él. Y la Biblia dice que cuando el Mesías regrese, vamos a ser que sacados de los confines de la tierra y vamos a ser plantados en la casa de Elohim. Amén. Por eso es que en el templo no había árboles de ninguna índole. En el templo no se permitía, en la ciudad de Jerusalén, no se permitía que hubieran árboles. ¿Saben por qué? Porque Israel se supone que sean los árboles de justicia plantados en su ciudad. Salmo 92 es el salmo del Shabbat, que los justos serán plantados. Ok, entonces, Levítico, miren hermanos, desde Éxodo 25 a Levítico capítulo 11 a capítulo 8, todo tiene que ver con el templo. No es hasta el capítulo 8 al 11 que estamos viendo leyes que tienen que ver con los humanos. ¿Cómo es posible que de todos esos capítulos nunca nos enfocamos en el templo? Lo leemos todas las semanas y le pasamos por alto. ¿Okay? No, vamos a sacar una aplicación espiritual. Vamos a Levítico 7. Vamos a sacar una aplicación espiritual de ese capítulo y ese versículo. Levítico capítulo 7, versículo 1 y 2. Alguien que lo vea, por favor. Levítico 7. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima. En el lugar donde se inmola el holocausto, degollará la víctima por la culpa y él rociará su sangre sobre el altar enterrador. Probablemente uno de los versículos más importantes en la Biblia acerca del carácter de Dios y cómo se maneja a través de ustedes. Pero cuando lo lees, tú dices, ¿pero qué le puedes sacar de eso? Sacrificio. Bueno, si entendemos los sacrificios, lo que es olá, la ofrenda quemada, y el trespass, la ofrenda de culpa, son dos ofrendas diferentes por circunstancias diferentes. La ofrenda completamente quemada es de agradecimiento. No hubo ningún pecado. Es cuando usted trae una ofrenda de amor. ¿Okay? Padre, gracias porque sobreviví todo el vuelo que traje de Estados Unidos hasta acá, que es bastante lejos. Ok, traigo un sacrificio. Gracias, Padre, por todo eso. Pero el de culpa es por algo que yo hice en contra de otro hermano o una hermana. Y si yo hago algo en contra de ustedes, lo estoy haciendo en contra del Eterno. Yo tengo que arreglar ese problema, porque la Biblia dice que el pecado de Israel es lo que profana el templo. Ponten eso. En el libro de Levítico dice esto, que es el pecado de Israel que profana el templo. En el antiguo mundo pensaban que los demonios profanaban los templos. En Israel es al revés. El pecado y la desobediencia de Israel profana el templo, no son los demonios. Entonces, el pecado de culpa es porque yo hice algo en contra suya. Eso tiene que ser arreglado. Pero mi rey, el que establece su templo, le interesa más su honor, que manejarse como los paganos, como ellos hacían sus servicios. Ahora imagínense, hay diferentes tipos de sacrificios. Voy a mencionar 5. Está el holocausto, el olá. Está el minjá, que es de grano. Está el de paz. Está el de pecado o jataat, que es de purificación. ¿Okay? Pregunta: Yeshua, ¿tenía que llevar sacrificio al templo? Sí. ¿Llevaba él sacrificio de pecado? Piensa. Sí. Tuvo que llevar sacrificio de pecado. Porque él tocó a una mujer impura, él tocó a un muerto, él tocó a un leproso. Para poder subir al templo, la palabra pecado en español no significa lo que representa en realidad en hebreo. Es purificación. Él no pecó tocando a una persona, pero sí
se contaminó, y para poder entrar al templo del espacio sagrado tiene que ser purificado. Entonces esa profanación lo mantiene lejos de la presencia de Dios. Para él poder ser de nuevo entrar al templo, el Hijo de Dios tenía que ser purificado con un ritual de transición que se llama una inmersión o la ceniza de la vaca roja con agua. No quiere decir que él hizo algo malo, ¿okay? Pero después se encuentra el otro tipo de pecado de sacrificio de pecado. Cuando yo hago algo o yo no hice algo bien en el mandamiento, tengo que ser purificado antes de entrar al templo. Interesante, ¿no? Wow. Justo, dice una iglesia que Yeshua llevó sacrificio de pecado, no responden en vez de buscar la información qué fue lo que pasó, porque hay diferentes contextos dentro de los sacrificios. Okay. Entonces, se encuentra la de ofrenda completamente quemada, el olá, y se encuentra la de culpa, que estamos hablando en ese capítulo, ¿no? Pero mira lo que hace mi rey. Mi rey dice, vamos a pretender que hay un lugar específico para cada sacrificio. ¿Ok? De repente, como el pueblo, como todos somos humanos, ves a una persona que va llegando al templo y se para en el lugar específico para culpa. Inmediatamente usted empieza, ay, pero esa persona, mira, yo creo que ahora entiendo, yo recuerdo cuando lo vi. Ahora lo veo, mira, sí, sí, está como escondidito allá. ¿Qué habrá hecho ahora? Empiezan aquí, la Shomará, empiezan a hablar mal de la persona. Pero mi rey no hace eso. Mi rey, si usted hace algo en contra de él, le dice, eso tiene que ver entre tú y yo. Tú llevas lo que yo te digo para tú poder rectificarlo todo. Tú traes lo que yo te pido. Ven con el corazón circuncidado. Entra por los atrios, haz la purificación y nadie tiene que saber lo que tú hiciste en contra mí. Quiere decir que cuando usted ve a esa persona llegar, como se mata en el mismo lugar, el animal, donde se hace la de voluntaria, nadie sabe por qué y qué hizo. Eliminando lo que era slander, la shonhará y lo que era especulaciones y todas esas cosas, que es lo que causa el problema número 1 en las congregaciones. Especulaciones y problemas y críticas y todo eso. Mi rey le interesa más su honor. Aunque hemos hecho cosas malas, él dice, si tú te presentas, como dice Isaías, ven, vamos a razonar. Y si tus pecados son como este, yo lo haré aquí. Literalmente hay un lugar donde mi rey dice, este es entre tú y yo, solamente el sacerdote sabe lo que hiciste, nadie más puede saberlo. ¿Para qué? Porque mi rey quiere proteger su honor. Igual que en el templo no había mujeres sacerdotisas, ¿verdad que no? No. Y muchas mujeres se enojan hoy día, pero ¿cómo es posible? ¡Racismo! En el antiguo Medio Oriente mujeres hacían prostituciones de los templos, eran rituales de fertilidad. El Dios de Israel no quiere que a la mujer de Israel se trate como una prostituta. Entonces dicen, no, ustedes no pueden pasar más allá de este umbral. Porque si pasa más allá de ese umbral, la gente va a pensar que el Dios de Israel tiene rituales de fertilidad en este templo. Él lo estaba protegiendo. Está protegiendo a todas las mujeres del pueblo. Amén. Para que nadie hable mal de ustedes. Sí. Amén. Pero si no estudiamos el templo, no lo vamos a ver. Y vamos a pensar que este Dios que yo le sirvo está sentado en su trono con un látigo, enojado con medio mundo. Ese no es el rey que yo sirvo. Él es justo, Él es fiel, Él es santo, Él es puro y Él nos ama. Él lo único que quiere es que aprendamos cómo venir de la presencia de Él. Y el templo nos enseña eso. Primera de Crónicas, capítulo 11 al 21 al 29. Segunda de Crónicas, capítulo 2 al 7. El libro de Ezra, de capítulo 3 al 6. Salmos, todo el libro. Los levitas. Ezequiel, capítulo 40 al 47. Ageo, capítulo 2. Malaquías, todo el capítulo fue escrito a los sacerdotes. Ese es el contexto, la audiencia eran los juveniles, los sacerdotes. ¿Ok? Dice Lucas, vamos a Lucas capítulo 1 por favor. Y Hechos capítulo 1 por favor. Vamos a ver rapidito por favor, alguien que me ayude con lectura. Lucas capítulo 1 versículo 1. Y otra persona con Hechos capítulo 1 versículo 1 al 3. Rapidito que lo tengan por él. Ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas. Ese es Hecho, ¿no? No, Lucas. Siga leyendo. Okay. Según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Logos. Siga.
me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo, ok. ¿Quién tiene Hechos capítulo 1? El primer tratado. El primer tratado, ¿cuál era ese? Lucas. Claro. Sigan. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces quiere decir que Lucas y Hechos es una carta escrita a una persona. Quiere decir que Lucas y Hechos, la intención no fue escrita para todo el mundo. Es como yo escribo una carta para mi esposa. Usted no tiene el derecho a leerla, porque usted no es la audiencia. Ahora, si esa carta se facilita como cartas de corrección o cartas de consuelo, entonces se llevaban a través de las congregaciones para que ellos vieran los eventos, la información, la historia. Pues entonces ahora usted tiene que considerar quién es la persona original. ¿Quién es Teófilo? Porque todos citamos de Lucas y todos citamos de Hechos. Yo te garantizo que cada domingo hay una persona que está citándote de Lucas o de Hechos. Es uno de los libros más reconocidos en el Evangelio, Hechos, todo el tiempo. Pero ¿quién era Teófilo? Vamos a comenzar con eso. Si sabemos quién es Teófilo, entonces vamos a poder entender por qué Lucas capítulo 1 y capítulo 2 y Hechos capítulo 1 y capítulo 2 tiene que ver con el contexto del templo. Capítulo 1 de Lucas habla acerca de Zacarías, de la línea de Abía, que haciendo el servicio de incienso, como era su costumbre, ¿no? Y el libro de Hechos habla acerca de ¿qué? Una de las fiestas, de los Moedín, de Pentecostés. Porque Teófilo era uno de los hijos de Ananías, el sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué Lucas le está escribiendo una carta a un saduceo? Él no era fariseo. Entonces, leemos cartas, no sabemos quién es la audiencia, no sabemos qué creía la audiencia, no sabemos dónde fue escrito y a quién fue escrito. Pero tomamos un versículo de Hechos, uno de Juan, uno de Lucas, uno de Colosenses, uno de Apocalipsis. Cuando Apocalipsis fue escrito bajo culto imperial, era en el tiempo de Nero, que de la isla de Patmos a las 7 iglesias en Asia Menor, que es hoy día Turquía. Hechos fue escrito y Lucas a una persona. ¿Me están siguiendo? Efesios fue escrito a la ciudad de Éfeso, con un problema. Corintios a la ciudad de Corintios, con unos problemas específicos. Ahora, no estoy diciendo que lo que está escrito allí no se aplica a nosotros, pero repita conmigo. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Si nosotros podemos entender eso nada más, su estudio bíblico cambiaría. Cuando yo estudio, yo paso el proceso de cómo, cuándo, dónde, por qué. Cuando hacemos los estudios los miércoles, ¿verdad? ¿Cuánta información yo doy los miércoles que de repente a veces usted no piensa, wow, no había considerado eso? Porque yo tenía una señora que se llamaba Gloria, ella pasó ya, que me volvía loco en Puerto Rico. Esa señora le gustaba estudiar. Esa señora me volvía pero loco. Yo sacaba un estudio y ella se pregunta, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo a veces, y me iba así. Pero era muy buena conmigo, era muy buena persona. Pero me retaba y no me gustaba. Entonces yo lo que hice, bueno, yo me ponía a estudiar y decía, ¿qué me preguntaría Gloria? Y empecé a formular los argumentos. Y un día, yo llegué a la congregación en Puerto Rico, yo era uno de los maestros allá, y traje los libros. Y dice, mira, lo saqué de aquí, lo saqué de aquí, lo saqué de aquí, lo saqué de aquí, lo saqué de aquí. Y nadie dijo nada, y Gloria no dijo nada. Y yo dije, Y de ese momento en adelante empecé a desarrollar una metodología para que usted vea la información que es válida basada en lo concreto. De ahí podemos sacar algo espiritual, ¿no? Pero primero lo físico y después lo espiritual. ¿Verdad que sí? ¿Están aprendiendo algo nuevo hoy? ¿Está pasando bien? Tenemos día largo, así que vamos suavecito, porque si no, no duro. Ok, el libro de Hebreos, todo el libro. ¿Cuántos de ustedes nunca han considerado estudiar el libro de Hebreos en
en el contexto del día de expiación. Eso lo vamos a cubrir mañana. Mañana vamos a hablar acerca del libro de Hebreos en el contexto del día de expiación, pero le añadimos algo más. ¿Sabían ustedes que el libro de Hebreos no fue escrito en Jerusalén? Hebreos 13, 21 y 24 dice que fue escrito de Italia. Búsquenlo, no me creen, búsquenlo. Verifiquen lo que les diga, no me crean nada. Vamos allá. Hebreos capítulo 13, versículo 24, creo. Si alguien no tiene, lo lee. 13. ¿Lo pueden leer? Saludad a todos vuestros dirigentes y a todos los santos. Os saludan los de Italia. Eso. ¿Ven? El libro de Hebreo fue escrito desde Italia. ¿En qué tiempo del año? ¿Cuándo fue escrito? Se lo vamos a cubrir mañana mejor, ¿ok? Is they plugged it? Are you sure? Because that's when it goes out, when it's not plugged. Ok. Entonces fue escrito de Italia, ¿no? Durante la destrucción del templo. Una carta de consuelo a los dispersos de Israel acerca de la destrucción del templo, que es el centro principal de toda identidad de Israel. ¿Ok? Dale, continuamos. Eso lo hablamos mañana. Y el libro de Apocalipsis, todo el libro tiene que ver con las fiestas, tiene que ver con entronamientos. Entonces, cuando leen el libro de Apocalipsis, ¿cuántos han considerado estudiar lo que es entronamientos de un rey? Tanto. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han leído el capítulo 1 al 6 en el contexto de un entronamiento de un rey? De una jerarquía bíblica. El capítulo 4, el 5, 6, 7, el 8, en las fiestas. Todo se encuentra allí. ¿Ok? Ahora vamos a entrar al tema. Lo que es el templo, administración y el servicio. Nos vamos a enfocar nada más en cómo el templo nos enseña a cada congregación y a cada grupo a tener un orden, a tener una estructura. El problema número uno que los líderes tienen en las congregaciones es que, pastor, usted sabe, que en toda congregación todo el mundo hace el trabajo, ¿no? ¿Es verdad? No, el pastor no sabe, no sabe nada. Yo estoy estudiando, yo sé. Pero después le da las oportunidades para que enseñen y no se mueve ni una mosca, porque nadie lo entiende, porque no tienen el talento, no tienen el rol. ¿Me está siguiendo? Pero de repente la misma persona que no puede ser buen maestro, que no lo hace bien, puede ser un gran facilitador en la congregación. Todo el mundo tiene un rol. Amén. Todo el mundo tiene una función. Mi pregunta es, ¿cuál es tu función y cuál es su rol en la congregación del reino? En el reino de Dios. Los problemas que yo he visto que ocurren en cada congregación es cuando una persona está usurpando el rol de otra persona. Por ejemplo, si usted tiene un trabajo y de repente tu trabajo es hacer, tienes ahora el negocio de aguas, ¿no? Aleluya. Vamos a orar que el Eterno te brinde todos esos beneficios y la bendición del agua y después Amén. levante el alma de la gente. Amén. Purifica tu vida. Pero como el líder, el presidente de la organización, tú contratas a una persona para que lleve el agua a los lugares específicos. Pero ahora esa persona quiere ser líder de la organización. ¿Esa fue la función que tú le diste? No. Quiere decir que no va a durar mucho tiempo con tu empresa, ¿verdad que no? Así es. Entonces nosotros entramos al reino de Elohim y queremos cambiar calendarios. Entramos al reino de mi rey, queremos cambiar las fiestas cuando son de él. Por cierto, vamos a Levítico 23. ¿Cuál es la función de Israel? Algo muy interesante quiero que vean. Si tiene el versículo 1 y 2 del capítulo 23 de Levítico. Ahí lo leo. Haga los hijos de Israel las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Proclamaréis. Proclamar es muy diferente a declarar.
Vaya al versículo 44, mi hermano. Versículo 44. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Cuando tú lo ves en el hebreo, otra palabra que se puede usar es declarar. Pero ¿cuál es la diferencia entre Moisés declarando y los hijos de Israel proclamando? Una diferencia jurídica muy diferente. Pero nunca pensamos en eso. Cuando yo llego diciendo personas, en el nombre de Jesús yo declaro y yo proclamo ahora mismo. Yo decreto y yo declaro. Eso es un problema, porque si usted no tiene una autoridad judicial, usted no puede declarar ni tampoco puede decretar nada si no tiene una legalidad. Puede proclamar algo. Yo no tengo ninguna autoridad de decretar nada en esta congregación, yo soy una visita. Entonces Israel se ha llamado a proclamar las fiestas, no a cambiarlas. Moisés era el líder de Sanedrín, de los 70 líderes que fue establecido en Éxodo 18 y después de Deuteronomio capítulo 17. Esto es bíblico, ¿no? Entonces cuando llegan las fiestas, nuestro trabajo es proclamarlas. El Sanedrín las declaraba. ¿Están viendo la diferencia? ¿Sí? Por eso yo me preocupo cuando una persona cambia las fiestas bíblicas, está usurpando autoridad que el Eterno le dio a un grupo judicial en la tierra de Israel. Eso lo vamos a cubrir mañana también. Usurpación. ¿Ok? Entonces, en la Biblia, en el templo, estamos viendo todos estos edificios. Miren la imagen. Cada uno de esos edificios tenía una función. Había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Habían sobre 16 edificios, compartimientos y edificios. Todos tenían una función. Pregunta: sin luz y sin agua en este edificio, ¿el edificio tiene función? Quiere decir que tú necesitas luz y agua en ese lugar. ¿Cuántas cisternas se encuentran debajo de la tierra en la montaña? Pues tiene que haber agua. ¿De dónde proviene el agua? ¿Ok? Entonces, esta se encuentra, repitan conmigo, en el sureste. Este se llama Bet Aptinas. Bet Aptinas. No tengan miedo. ¿Qué? Bet Osrot. Aquí estaba la jefatura de policía, el cuartel de la policía, donde los 24 órdenes de sacerdotes y levitas que protegían el templo estaban localizados. ¿Okay? Aquí, Bet Aptinas, es donde se hacía el incienso para el templo. El Sanedrín se reunía aquí, estaba el lavacro dentro de ese lugar y las vestimentas de los sacerdotes también. En este lugar, Bet Hanitzot y Bet Hamuket y el templo acá. Aquí vemos el Mishkat Betzorim, ¿cómo se me olvidó? El cuarto de los leprosos, de la madera, del nazareno y de los aceites. ¿Por qué esto es importante? Porque hubieron 10 leprosos que tuvieron que ser inmersidos ahí, ingresados allá. Pablo hizo un voto nazareno, él tenía que ir a este lugar. ¿Me están siguiendo? Todos estos edificios están conectados con los eventos en el primer siglo. Tenían que tener función. Para poder, te voy a dar una idea de lo alto que eran esos edificios. Tengo que hacer una corrección porque los edificios alternos acá eran de 40 codos de alto, no 50. Estaba cometiendo un error. Pero este en el centro, que es el principal, era 100 codos de alto. 100 codos de alto es como de 23 pisos de alto. Así de alto ese edificio. Tenía 2 pisos. La puerta nada más era como de 8 pisos de alto. El velo del mismo, como 8 o 6 pisos de alto. El velo. ¿Ok? Este edificio era como de 12 pisos de alto. Estos edificios. Quiere decir que tenía una función. Tenía gente que lo trabajaba. Era una empresa. Necesitaba cosas que hacer. Entonces lo que quiero hacer hoy es presentarles a ustedes cómo el orden del templo ayuda a una congregación poder trabajar unánime como un cuerpo, todos con una función.
Pero el problema es que no sabemos nuestra función. Lo que hizo el Eterno, le dio una función a cada familia de los sacerdotes. Hay 24 órdenes sacerdotales. 24, Primera de Crónicas, capítulo 24. ¿Ok? Entonces, en esos 24 órdenes sacerdotales, también hay 24 órdenes levíticas. Repitan conmigo. Todos los sacerdotes son levitas. Pero no todos los levitas son sacerdotes. ¿Ok? Entonces hay 24 órdenes de levitas, hay 24 órdenes de trabajo de los sacerdotes, pero recuérdate, cada orden es una familia, y cada familia puede tener de 5, 20 a 1000 personas. Quiere decir, en el tiempo de Herodes, cuando Herodes estaba facilitando los recursos para poder expandir el templo y expandir y remodelar los edificios, contrataron a 11,000 sacerdotes. 11,000. Les tomó 1 año y medio solamente para remodelar este edificio, porque los levitas no podían entrar en esa área, ni Herodes tampoco. 11,000 sacerdotes para remodelar. Tuvieron que enseñar el trabajo. Es como decirle, ok, usted tiene que construir ese edificio, pero yo no puedo entrar en ese lugar, te voy a enseñar cómo construirlo. Interesante, ¿no? Por los lugares de santidad. Ok, entonces, vamos a comenzar. El escritor Joseph Jacob y Judah Ben Essenstein, en su libro dice: los asuntos del segundo templo fueron manejados por una junta de 15 oficiales designados. Se llaman los Menonim. La Mishnah registra los siguientes nombres. La Mishnah es el compendio de los argumentos legales que ocurrían en el Sanedrín. La Mishnah te explica todo lo que ocurría en el templo, en la forma que hacían sacrificios, los edificios, el servicio, las dimensiones, las familias, todo. Te explica todo, te dice todo. Por qué puerta entrar, cuál salir, qué vestimentas, cuándo llegabas, dónde llegabas a las fiestas, qué tenías que hacer para todo. ¿Ok? Entonces la Mishnah registra los siguientes nombres de oficiales del templo sin indicar sus respectivos periodos de actividad. Que eso se encuentra y lo podemos saber, pero eso no es el punto. Pero se presume que fueron los nombrados en tiempos de Agripa. Ok, entonces había 15 familias que se encargaban de la función y el correr el templo todos los días. Quiere decir, estas 15 familias, que en su totalidad puede haber sido 30,000, 20,000, se componían, no sabemos. Todos ellos estaban encargados de esos trabajos. Ahora, el que se encargaba de un trabajo no podía ser el otro. Que si usted es el hijo de Atinas, su trabajo para siempre va a ser hacer el incienso para el templo. No importa si usted tiene una gran voz y está haciendo el incienso en este edificio acá, en este edificio aquí, mientras los levitas están acá cantando. Y tú escuchas a los levitas que usted está haciendo el incienso y como que no le gusta porque usted quiere cantar. Y de repente está haciendo el incienso y está cantando, practicando, pero no está cantando con los levitas ya. Y después dice, ay, eso no saben cantar nada. Yo lo puedo hacer mejor. Sí, pero ese es el trabajo de ellos, no el suyo. El suyo es el incienso. Usted puede cantar acá solo como usted quiera, pero en el templo le escogió a lo que ellos van a hacer. Ellos tienen que hacerlo a lo mejor que ellos puedan hacer. Por cierto, el coro del templo practicaban todo el tiempo. Su vida era practicar la música, los instrumentos y los santos que se cantaban durante el día. Quiere decir que esos niños levitas tenían que ser entrenados en la música. Quiere decir que había una escuela de música en el templo. Había instrumentos. ¿Cómo hacer los instrumentos? Todos tenían que practicar, pero a veces no pensamos en eso. No, llegaste ya. No, tenía que ser un orden específico. No podía salir de ese orden porque al que estamos adorando es al rey y él estableció un orden específico cómo adorarlo a él. Ok, entonces, primero, la primera familia se llamaba Jonatán Ben Pinejas, que estaba a cargo de los sellos dados a cambio de dinero para comprar sacrificios. Quiere decir, cuando usted iba a Jerusalén, había algunos lugares donde tenía que ir. Quería llevar una ofrenda de paz,
o iba a la familia de Pinehas, Yohanan Pinehas, y ahí uno de sus descendientes, usted compraba, porque en el templo como tal dentro no había intercambio de dinero, era parte fuera. Por ejemplo, voy a llegar acá. Acá adentro no había ese tipo de ventas. ¿Ve? Aquí dentro no existía eso. Tenía que ser algunos lugares alternos por acá, llevaba el sello a uno de los edificios que estaba al norte o al sur, y ahí había una familia de Yohanan Pinehas que hacía redención de ese. Si tenías para decir, yo sabía, tengo un libro que me dice cuáles eran, pero no recuerdo ahora mismo. Compraste un cordero, perfecto. Le das a él el sello que tiene cordero. ¿Ok? Y ahí se lo dabas a él. Y él te daba el cordero. Había un orden perfecto. ¿Me están siguiendo? Sí. Ok, entonces, la segunda familia era Ahiyá. Ahiyá era para libaciones. Un momentico, libaciones quiere decir que eso es vino. ¿Sabe la cantidad de vino que se tomaba para hacer un sacrificio? Bastante. Quiere decir que tenía que haber viñedos específicamente nada más para el templo. Por cierto, si usted, Mendoza está cerca y los vinos de Chile son espectaculares, ¿verdad? Quiere decir que usted va por todos esos valles donde estaban todos los viñedos y tú vas donde al jefe de la viña y le dice, ok, yo queremos comprar todos tus uvas y tus vinos para el templo. Quiere decir que ese vino ahora es kadosh, es santo. Las leyes estrictas de kadosh, de santidad, se aplican ahora para tu viñedo. Y quiere decir que nadie fuera de tu familia puede tomar ese viñedo, porque va directamente al templo. Ahora, no sé cómo usted se sentiría que la empresa más grande en todo Israel le interesó en la calidad de su vino. Y que todo el tiempo están gastando sobre galones o litros y litros y litros y litros y litros y litros de uvas o de vino que viene de su viñedo. Quiere decir que ya usted tiene una seguridad de empleo. Lo mismo con, entonces, esta familia, Ahiyá, estaba encargado de libaciones. Quiere decir que ellos tenían que tener personas que lo buscaban, tenían que necesitar transporte. Porque en realidad sacar el agua no es el problema, es como llevárselo a la gente. El mecanismo de organización para que el producto llegue a ese lugar a la hora indicada, en el momento indicado, basado en el contrato. Porque si te falla no vas a tener contrato. ¿Ok? Entonces el templo tenía todo este mecanismo. Pero pensamos nada más en los vinos que se derramaban en cada ofrenda, pero no pensamos en el mecanismo que facilitó para que ese vino esté allí. Y tiene que ser la mejor calidad porque es para el Eterno de Israel. Interesante, ¿no? ¿Cuántos de ustedes nunca lo habían visto desde este punto de vista? Porque pensamos del templo, es una estructura, pero si no tiene función, no es nada. Hermano, mire, el templo es algo real. ¿Ustedes saben la cantidad de personas que van a ser empleadas cuando el templo sea restaurado? Todo el mundo va a tener un lugar en el templo de Elohim, todo el mundo tiene un trabajo. Que es increíble, la gente no piensa eso. Ok. Dice, Matatía Ben Shmuel de asignaciones, es decir, la selección de sacerdotes para el día. Qué interesante. Vamos a Lucas, por favor. Capítulo 1, versículo 8 al 10. ¿Alguien quiere leer? Lucas, capítulo 1, del 8 al 10. Cuando lo tengan, leen. ¿Del 1 al 10? Lucas, versículo 1, versículo 8 al 10. Sucedió que cuando él ejercía el sacerdocio delante de Elohim, en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo de Yahweh para quemar incienso. Lucas capítulo 1 te dice que alguien fue seleccionado, en este caso Zacarías, de acuerdo al sorteo. Ya sabemos quién es la familia que seleccionó a Zacarías. En Lucas capítulo 1 te explica que hubo un sorteo, ¿sí? Pero nunca sabes quién fue la persona que lo seleccionó. El que hizo todo el procedimiento es descendiente de Matitía Ben Shmuel, que cuando estemos en el reino, cuando el Mesías regrese, estemos en el reino, entonces el templo esté vigente, todo eso. Matatías, ¿dónde estás?
Shmuel, Anipo, Mashomja, ¿qué tú quieres? Le dice, ¿eras tú el que seleccionaste a Zacarías? Sí, él fue. Zacarías al otro lado por allá. Sí, él fue. Es mi testigo. Leemos la Biblia, pero no consideramos el contexto quién lo seleccionó. Para mí, como maestro o como estudiante, es bien importante entender el mecanismo detrás de la historia. Porque recuérdense, Eliezer ben Jacob, Eliezer, hijo de Jacob, era un sacerdote que vivió en el primer siglo, era contemporáneo con Yeshua, con Pablo, con toda esa gente. Y él escribió el tratado del Midot del Mishnah. Quiere decir que hay un recurso primario en la Mishnah cuando fue escrita por una persona que estuvo en el templo, trabajó en el templo y fue contemporáneo con la persona en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no estudiamos eso? Estudiamos a Josefo. ¿Verdad que sí? ¿Usted estudia a Josefo? ¿Sí o no? Sí. Josefo es importante porque es un recurso primario también. Él estuvo allí, era un sacerdote. Cuando Josefo describe las cosas del templo, él podía describirlo porque él tenía acceso a entrar a lugares que usted no puede entrar. Él lo vio con sus ojos. Entonces, estamos buscando recursos que no son concisos o son buenos cuando hay personas que estuvieron allí, que lo escribieron y tenemos la evidencia. ¿Ok? ¿Está pasándolo bien? Me están mirando como que serios, tranquilos, como que ¿de dónde salió este loco? Dice, Petahía de los nidos de aves para sacrificios, las palomas. Quiere decir que esta persona tenía que ser un experto en esta área, porque el excreta de la paloma puede ser muy dañino para la salud de una persona. Usted es un experto, usted no es solamente una persona que cría palomas, tenía que ser en un lugar específico, de una forma organizada, y la cantidad de palomas que se hacían por la gente pobre. Próximo, Benahía, del Departamento de Salud, que trata especialmente una enfermedad de los intestinos causada por los pies descalzos que tocan el frío pavimento de mano. Nunca podían usar zapatos en el templo, nadie. Recuérdate que neva, hace frío. No podían tener una cobija tampoco, no podían tener un jacket, un abrigo. Eso. ¿Qué fue usted dijo? Parca. Parca. Esto es una parca. En su casa lo conocen. Parca. Otra palabra nueva. ¿Ok? Así que, entonces en el templo ellos lo que usaban era lino nada más. ¿Ven? Aunque estuviera fríísimo fuera, con nieve, descalzo. Y por cierto, si usted es sacerdote y le toca esa semana servir en el templo, usted come más carne esa semana que todo el año. Porque en aquel tiempo era agrícola, era más granos, no comía la carne todo el tiempo como hoy día. En aquel tiempo solamente en las fiestas o lugares en tiempos especiales. Un sacerdote comía más carne una semana que de repente todo el resto del año. Entonces tenía que tener doctores para estar seguro que no se enfermara. Pero cuando vemos el templo y pensamos en esto, no pensamos en la enfermedad y la salud de ellos, ¿no? Imagínate, con ese frío que ocurre allá. Yo estaba en Jerusalén cuando hace frío yo. Y en febrero neva a veces y en enero. ¿Ok? Entonces, hay doctores en el templo. Qué interesante que los judíos o son buenos abogados o son buenos doctores. ¿Abogados por qué? Porque en la Torah, la Mishnah son los argumentos legales. Y el estudio de la Torah, un midrash no es un argumento, un debate que la gente hace raíces hebreas en ese mismo. No, vamos a hacer midrash. Tú quieres hablar de un debate insultándoselo uno a nosotros. Porque yo he visto un midrash en una yeshiva en Jerusalén. Y esos son argumentos legales acerca de un versículo y cómo la Corte Suprema de Israel, el Sanedrín, ejerció su interpretación de ese mandamiento. No pueden cambiarlo ni añadirlo, sino que están discutiendo la aplicación, no, ¿cómo se dice? El decreto de Sanedrín, basado en el mandamiento. Están discutiendo porque como los tiempos cambian, dicen, ¿se aplica esto o no se aplica esto? Estamos viviendo el siglo XXI. Algunas cosas no se pueden aplicar como si fuera el siglo II. Están vigentes. Exacto. Entonces la Mishnah son los argumentos legales. La Gemara
es las opiniones de los rabinos en referencia a la Mishnah. Ya eso es opinión, no es escritura. ¿Me está siguiendo? Entonces, el judaísmo moderno sigue la Gemara como si fuera al mismo nivel que la Torá. Yo no puedo concebir eso. Ahora, cuando leo la Mishnah, yo entiendo que es algo legal, tratando de argumentar el Sanedrín acerca de un mandamiento y cómo se aplicaba en diferentes etapas. Pero el mandamiento va por encima de todo. ¿Me está siguiendo? Ok. Pero hay algunos mandamientos que no te explican nada. Hay mandamientos de la Biblia que tú no le dices, ok, ¿cómo se aplica eso hoy? Porque no hay un entendimiento. ¿Verdad que no? Entonces, para eso era el cuerpo judicial. ¿Qué ocurre cuando hay una ley en este país que causa mucho caos y mucho problema? La mandan ¿dónde? A la Corte Suprema del país, ¿no? Y cuando la Corte Suprema del país da que un veredicto, ¿qué ocurre con la población? Todo el mundo lo sigue, ¿no? ¿Usted puede estar de acuerdo con ella o no? Sí, pero no puede cambiarla. Es lo mismo en la Torah. Ahora, las opiniones son opiniones. Por eso yo le digo, si es algo concreto del templo, te lo digo. Pero si es mi opinión, le digo, mi opinión es. Usted puede estar de acuerdo o no con mi opinión, no hay ningún problema. Pero algunas cosas son concretas bíblicas y tenemos que aprender las diferencias. ¿Ok? Porque si no nos entramos en problemas. Nehuñá, de las excavaciones de pozos para los peregrinos en las carreteras que conducen a Jerusalén. Ok. Cuando uno subió a las fiestas, un año en Jerusalén, este fue cuando fue catalogado, ¿no? Fueron registrados. Hubo un evento que el emperador de Roma, pues no quería mucho a los judíos, que es raro, y de repente quería destruir el templo. Y una persona estaba tratando de convencer al emperador de que no lo hiciera, porque entraban muchos impuestos. La gente subía a Jerusalén porque el templo era una de las maravillas del antiguo mundo. ¿Okay? Entonces, le dijeron al sacerdote que contaran las ovejas para Pascua ese año. Josefo lo cita, porque no se puede contar a la gente. Quería saber cuántas personas entraban a Jerusalén ese año. Basado en eso, obviamente. Entonces, ese año contaron 246,000 corderos. 246,000 corderos para ese año en la Pascua nada más. Ahora, para que una persona pudiera tomar de Pascua, el número mínimo por cordero son 10 personas. 10 personas. Máximo 20 por cordero. Si hay más de eso, entonces un cordero segundo. ¿Okay? Se llama el Hagit. ¿Okay? Entonces, ese año contaron 246,000 corderos, ¿no? Multiplique eso ahora por 10, el número mínimo. Casi 2 millones de personas ese año en Jerusalén. Casi 2,5. Ese año en Jerusalén para Pascua. Quiere decir, ¿cuántos pastores necesitas? ¿Cuántos corderos vas a necesitar? Entonces, eso es interesante porque tiene que haber un radio. ¿Sí? ¿El radio se da un radio del templo? En el templo, 14 millas, eso vendría siendo como 20 kilómetros. Alrededor del templo, todas las fincas y todos los pastores eran levitas y pertenecían al templo. Interesante. El nacimiento de Yeshua, que estaba en Belén, dentro de los perímetros de esa área, los pastores eran levitas. El anuncio fue a los levitas. Por eso ya ellos sabían en el templo que el Mesías había nacido. Si entendemos la estructura del templo, la función, vamos a saber que estos pastores no fueron pastores por ser pastores. Estaban allí porque en esa área se estaban criando las ovejas para el templo. ¿Me está siguiendo? Todo esto se conecta. Ahora, esa historia del nacimiento de Yeshua toma una dimensión un poquito diferente. Porque el anuncio fueron a los agentes reales, a los mensajeros reales del templo, que eran los sacerdotes y los levitas. Los levitas tienen una función. Ellos son los intermediarios, los facilitadores. Los sacerdotes son los mensajeros reales del Todopoderoso. El Eterno habla a través de él y él le habla al pueblo, ¿no? Por eso Yeshua se considera como el profeta. ¿Ok? Y como la figura de un sumo sacerdote, porque es el mediador que intercede entre medio del Eterno, ¿no? Ok. Entonces estamos viendo que hay una
se facilita la función del templo, nos habla y nos ayuda a entender nuestra función. Todo era organizado. Cuando entendemos estas cosas, empezamos a leer el Nuevo Testamento y tú vas a extraer mucho contexto que ahora explica la razón. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque aquí sigo hablando. 15 minutos. Nada más. Ok. El rey y después sigue. No, sí, yo sé. Seguimos. Es que yo siempre digo eso. Gevinimos de anuncios, el pregonero del templo. Interesante. Todo el gallo, ya estaba lo del gallo. ¿Cuántos sabían que no había gallinas en Jerusalén? No era permitida. No permitida eso. Entonces, ¿quién es el gallo? El pregonero era un levita, el que levantaba a las personas en la mañana, así como el gallo literalmente empieza a cantar, a despertar a la gente. Pues ellos usan, mira, la palabra significa gallo o el pregonero. Porque ellos piensan en función, el hebreo piensa así. Ok, tenemos que despertar a la gente en la mañana temprano. Generalmente el gallo lo hace, pero como no se pueden tener gallos dentro de Jerusalén, entonces el levita, el sacerdote, tiene la función de el pregonero o el gallo. Entonces cuando tú lees el Nuevo Testamento, que Yeshua dice, antes el gallo cante, ¿verdad? Todo el mundo piensa que es un gallo de verdad. Cuando en realidad es el sacerdote que antes que saliera el sol en la mañana, ya tenían todo el mundo preparándolos y despertándolos para que hicieran el servicio. Así yo viví en Puerto Rico, tenemos allá un lugar donde nos quedamos, ¿verdad que sí? Y ya como a las 5 de la mañana, y eso no para, y uno quiere dormir, y ya uno se acostumbra por un tiempo, pero que uno quiere dormir, ¿verdad? Por favor, peguen un tiro. Imagínense ahora en el templo, tiene que levantarse temprano, porque el servicio, el cordero en la mañana se ponía a las 9, pero ya la preparación era de las 4:30 a 5 de la mañana. En Venezuela hay otro que se llama la guacharaca. La guacharaca, ya hace tiempo que no escuchaba eso. El Ben Geber se llama de las puertas, abriendo y cerrándolas. Qué interesante. Porque en el día de expiación había 30 sacerdotes que cerraban las puertas al finalizando el servicio. Ya sabía de qué familia son Ben Geber. Ellos abren las puertas y las cierran en el templo. Había 13 puertas en el área, no el templo mismo, en el área. Ellos se encargaban. Quiere decir que la familia de Ben Geber era todo. Si usted es cantante, ese no es tu trabajo. La puerta está abierta, ese no es tu trabajo. Yo, Ben Geber, Pekta Shah, abre la puerta. Ese es tu trabajo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque hay un evento en la Torá en la cual vemos a Finés, que él mató a Cosbi y Simri. Qué interesante. Moisés estaba allí, Aarón estaba allá, Itamar estaba allá, Eliezer estaba allí, pero ninguno de ellos se levantó a matar a Cosbi y Simri. ¿Por qué? Ellos no querían la santidad protegida. O era porque el libro de Crónicas capítulo 9 nos dice que Fineas estaba encargado de la seguridad del tabernáculo. Su trabajo era preservar la santidad del tabernáculo y él era el guardia que estaba a la puerta del este en el tabernáculo. Y el trabajo de él era proteger la santidad. Quiere decir que si él no hacía aquello en contra de Cosbi y Simri, él moría. Porque la función de él era de mantener el orden del tabernáculo del templo. Por eso, ¿quiénes fueron los que arrestaron a Yeshua? Los romanos. Los sacerdotes del templo. Importante. Si los romanos hubieran arrestado a Yeshua, esto es una historia completamente diferente. Bíblicamente tenemos que entender estas cosas. ¿Cuántos de ustedes están un poquito sorprendidos de lo mucho que podemos extraer acerca de información como esta? Amén. Interesante, ¿no? Ok, entonces dice, ya casi terminamos. Ben Babi, ese nombre me gusta. El hijo de Babi, de las mechas para el candelero de la Menorá. Ok, pero tú dices las mechas.
Ok, pero para poder hacer las mechas tú necesitas costureras. Tú necesitas buscar el lino fino para hacerlo. Quiere decir que tú tienes que tener una empresa completa en el templo. Generalmente las mujeres eran lo que lo hacían. Habían edificios y en esos edificios estaba la empresa de hacer vestimentas. Las vestimentas eran santas, no se podían botar en la basura. Entonces estaba esta familia que cuando sabía pasarle una de las vestimentas al sacerdote, se las quitaban, le tenían que dar nuevas. Entonces esa vestimenta se convierte ahora en las mechas para la menorá y para la luz del templo. No se perdía nada. Quiere decir que tiene que tener la persona encargada de las mechas, la persona que va a encargarse de cambiar las vestimentas. Quiere decir que en el templo tenían que tener facilidades para tejerlas, para coserlas, para hacerlas de acuerdo a las vestimentas de la persona, de acuerdo al cuerpo de la persona. No es fácil. Y después, ¿quién va a producir? ¿Quién va a sacar la lana? Bueno, si hay 246,000 corderos, bastante lana, ¿no? Y después el lino, ¿dónde lo consiguen? Tiene que haber fincas específicamente para eso. Tiene que haber una empresa completa. Pero vemos, estaba encargado de las mechas para la menorá. Pero no pensamos en el mecanismo que se tomaba para hacer ese trabajo. A Ben Arsa de los platillos, liderando la música, los címbalos. Okay, cuando la Biblia habla acerca de los címbalos resonantes, ¿no? Ya sabe que es Ben Arsa, donde se paraba en el templo durante el servicio. ¿Cómo lo hacía? ¿Cuál era? ¿Dónde estaban los dos sacerdotes con la bandera blanca encima del altar? Para que supieran cuándo la carne iba a ser puesta en el altar, para entonces que Ben Arsa tocar los címbalos, para que entonces los músicos empezaran a tocar, para que entonces los levitas cantaran. Un orden perfecto. Ahí la gente no estaba haciendo las cosas como querían. En cada congregación se encuentra este orden. Hoy mismo llegaron temprano. Una persona que se encargaba de preparar comida, otra persona está a la puerta, otra persona está en la computadora, otra persona está preparando la comida, otra persona está haciendo algo, moviendo la mesa, otra persona está enseñando. Cuando ahorita, como en 15, 20 minutos, ya usted no quiere escuchar más, usted quiere comer. Quiere decir que la persona más importante en ese momento va a ser la persona que cocina. ¿Sí o no? Entonces, si tiene que ir al baño, la persona más importante de su vida es la persona que limpió ese baño, que puso el papel de baño, ¿no? Porque el baño sin papel de baño no tiene función. Va a estar gritando usted ahí. ¿Sí o no? Quiere decir que toda persona, lo que a mí me apasiona del templo, es que el Eterno le da una función a cada uno de ellos para que en un momento específico sea la persona más importante. Eso es lo que a mí me apasiona la casa de mi rey. Que no importa quién tú seas, en tu momento dado, tú vas a ser la persona más importante en esa habitación. Todo el mundo te va a necesitar. Eso ocurre todo el tiempo. Una persona que hace conserje, que limpia edificios. La gente llega y todo está preparado, bien lindo, bien presentable. Y nosotros nos quedamos en muchas casas ahora. En vez de hoteles, nos rentamos las casas. En vez de hoteles, es más familiar, nos sentimos más cómodos. Y a nosotros nos impresiona mucho cuando están bien limpios, ¿verdad? Que tú ves y dices, wow, qué limpio está. Uno se siente, pero tú nunca ves la persona que lo limpió. La persona hace el trabajo sin saber que una persona lo va a apreciar o no. Hay muchas personas en tus congregaciones que hacen un trabajo detrás que nadie lo ve. Solamente ven al pastor, al líder. Y ahora algunos líderes quieren hacerlo todo. En vez de facilitar o delegar, quieren hacerlo todo, cuando es imposible. En el templo era imposible hacerlo todo. Tenemos que aprender como líderes a facilitar que otros tengan su lugar de importancia. Su función. No tenemos que tener miedo de que tú puedas brillar más que yo. Yo no puedo hacerlo todo. Aunque piense que pueda, no lo puedo hacer. Mi hijo se encarga de todo lo que es facilitar, planificar los viajes, los hoteles, todo. Me tiene tan engreído, esa palabra no es mala aquí, ¿no? No está bien. Me tiene mal acostumbrado. Sí, porque él ahora hace todo de tal forma que yo me siento en el automóvil y no tengo problema. ¿Dónde voy? Él me guía. Llego al hotel, sé dónde me voy a quedar.
Voy a rentar el carro, ya no sé cuál es. Voy sabe exactamente qué silla me gusta, pues viajo mucho, pues tengo algunos beneficios. Pues sabe qué silla me gusta, dónde me gusta, porque yo viajo mucho y no que una persona que, pues, es que viajo mucho, entonces no quiero sentarme en el medio porque yo no soy el más flaco del mundo. Y algunas líneas aéreas así, como sardinas. Entonces él sabe la línea que a mí ayude. Yo no hago el trabajo de él. Ahora, cuando yo traté de hacer ese trabajo, hace como 13 años atrás, ¿qué edad tú tenías? Como 10 o 12. No recuerdo, como 11 o 12 por ahí, no sé. Era jovencito. Que yo estaba haciendo todo, estaba enseñando, estaba estudiando, estaba planificando la gira, estaba haciendo todo. Pues yo empecé a comprar doble pasaje para el mismo evento de vuelo. Se dio cuenta. Me dice, mira, pero tú compraste el mismo pasaje para el mismo día, 2 veces. Entonces yo digo, ok, él llamó, tenía como 11 años, él llamó, se hizo pasar por mí, canceló uno, ok, canceló, compró uno y me ahorró como $70. Y yo digo, espera un momentico, este tiene talento. Pues me dieron una idea, una vez me dijeron, tú sabes que si tú viajas mucho, pues si tú viajas con una línea aérea nada más, pues acumulas millas y ahí puedes volar gratis y tienes este beneficio de que te suben de sillas sin tener que pagar. Yo vivo por ministerio, yo no voy a comprar primera clase. ¿Entiendes? Pues de vez en cuando uno viaja mucho y tú llegas, a mí me pasó en Israel. En Israel comí algo, no sé qué me pasó, que me cayó mal. Y yo voy a donde la señora y digo, mira, hay cosas, y nunca, yo te digo algo, nunca le dan a uno un upgrade, una first class, help me out, dude. Primera clase internacional de Israel. Eso no ocurre, te lo digo yo, ¿ok? Y yo voy, y yo puse la cara más triste que pude. Y yo le dije a la señora, mira, yo traigo esto, otro, tendré esta posibilidad para un upgrade. No, fíjate, porque esto y todo. Yo me fui de día padre, no importa, gracias por todo. Estuve en Israel, la pasé bien, pero no me estoy sintiendo bien. Y de repente voy pasando seguridad, y cuando pasé seguridad todo bien. Llegué a la puerta y estamos en la línea, voy a entrar allá y de repente me dice, párese acá. Y cuando tú estás en Israel pasando la última seguridad para entrar al avión y te separan al lado, eso no son buenas noticias. Y yo digo, wow, 5 minutos, y digo, hey, ¿qué pasó? ¿Everything okay? Me dice, sí, toma. Y yo viajo tanto que yo sé cuando es primera clase. Y yo me lo estaba esperando. Y de repente yo veo, y digo, oh, Baruch Hashem, gracias. Eres tan bueno, mi bebé. Eres tan bueno conmigo. Yo estaba tan feliz caminando hasta allá porque no me sentía bien. Y cuando llego a los 7:47 y yo me estaba subiendo, me mandaba para el segundo piso. Entonces mi silla estaba aquí y el baño estaba aquí. Y no había casi nadie en primera clase en el segundo piso, aleluya. Porque me cayó algo mal y yo estuve corriendo para el baño todo el viaje. Mi rey es tan bueno. Tiene que haber sido él, porque yo te digo, si no hubiera sido no llegaba. El Eterno es bueno. Son ejemplos que le pasan a uno. Yo lo digo para que ustedes vean que mi rey es bueno, eso es. Pero todo el mundo tiene una función. Esa muchacha que estaba haciendo allí, no sé qué vio en mi cara, que dijo, hay que ayudar a este hombre. Esa señora se convierte, yo no sé quién era, para dar agradecimiento, se convirtió en la persona más importante en ese momento. ¿Me están siguiendo? Amén. Todos tenemos estas funciones. Él tiene su función en el ministerio. Mi esposa tiene la gran función de todo. Ella maneja todo. Ella es la que me tolera, me ayuda, mi consejera, mi mejor amiga, todo. Yo la vuelvo loca, me vuelve loca, pero nos amamos y nos queremos. Esa es la dulce del mundo. Yo le dije a ella cuando la conocí, si tú confías en mí, yo sé que yo tengo un propósito. Te voy a enseñar el mundo. Tenía $25 cuando la conocí. Yo había perdido todo. ¿Sí? Ella me creyó. De repente nos montamos en el avión, fuimos a Nueva Zelanda, fuimos a Australia y vinimos a Chile. La pude traer aquí, el año pasado vino sola. Y sentarme con ella y mi hijo al lado y decir, gracias Padre, porque lo que tú prometiste está viendo su realidad. Amén. ¿Estás siguiendo? Todos tenemos una función. Mi pregunta es, ¿cuál es su función en el reino de Dios?
Y el hecho de que yo soy maestro no me pone a mí más importante en una plataforma mayor, sino que me da mayor responsabilidad. Amén. Pero cada uno de ustedes tiene un lugar especial en su vida para la eterna. Una madre tiene la función más importante que un maestro: educar a sus hijos. Porque la influencia de una madre en los hijos va más allá de la influencia de un maestro que da un estudio para ayudar. Por eso que mi ministerio no son ustedes, es mi familia. Ellos son mi ministerio. Pues cuando ya no esté yo, usted va a ver la imagen de mí en ellos. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender, por eso que esto es importante. Continuamos y termino. Dice, la familia Ugras Ben Levi, los instrumentos musicales. La familia Galbú, de la preparación del pan de la proposición. Esto es importante. Ellos preparaban el pan. El templo era una panadería. El templo también era, how do you say steakhouse? Steakhouse. Donde hacen carne para... Carnicería. Carnicería, no, pero la que la preparan. Como churrascas. Ok, pues imagínate entrando al templo y uno lo piensa. Olía delicioso. El incienso. ¿Pero por qué el incienso? Porque nunca se encontró un insecto en ninguno, ni una mosca en ninguno de los animales de las ofrendas. El incienso servía también para brindar honor, porque tenía que abrir los animales y las vísceras, ¿no? Interior. Un lugar donde matan los animales no huele muy rico. Pues ahí, no solamente era una panadería, también el incienso le daba olor y repelaba a los insectos. Todo tenía una función. Pero imagínate su sacerdote en el día de expiación. 24 horas sin comer. Y después tenía que... No lo pensamos. Cuando ustedes comen carne aquí, no me han invitado para uno todavía, pero no hay problema. ¿Segundo año? No, le pones sal a la carne, una carne kosher. Qué rico huele. Imagínate el templo. Que ningún animal se podía poner al altar sin sal. Okay. Solamente para que ya viene la comida. Okay. La familia Galmul, la preparación del pan. La familia Abtinas, el incienso. Eliezer, de las cortinas. Wow. Las cortinas eran grandísimas, por cierto. Wow. Las cortinas eran dos, que dividían el lugar santo y el lugar santísimo. Tenían que ser cambiadas una vez al año. Por la sangre que se rociaba en contra de las cortinas, tenía que haber, y era grandísima, era casi de 6 pisos de alto el velo. Requería muchos sacerdotes y tenía que estar tejiendo eso todo el año, ¿no? Pero era un tejido muy específico, de alta calidad, con los mejores productos, y también el diseño era espectacular. ¿Okay? Y también vemos nosotros pinejas de las vestimentas. Entonces, ¿me dan 5 minuticos? Sí. Okay. Sí. 7 comisarios, Amarkelim, y 3 cajeros, Gizbanim, estaban a cargo del tesoro del templo, porque también en el banco estaba el medio ciclo, hagan ofrendas. Cuando una persona me dice de que el templo no daban ofrendas de dinero, no sabe lo que era el templo. No, que todo era agrícola, nada más de comida. Eso no es verdad. Yo escucho eso todo el tiempo en raíces hebreas. Y yo digo, ¿qué están estudiando? Pues cuando dicen eso para no dar ofrendas ni diezmos en las congregaciones, es porque es que no quieren dar. ¿Qué? El problema es porque en el templo había 13 shofarim, había 13 canastas diseñadas como un shofar, 13 alrededor del atrio de las mujeres. Y ahí las personas donaban dinero, porque como es agrícola, a veces no tenían todo obviamente la finca, la agricultura no todo el tiempo está en el mismo nivel todos los años, pues tenían el dinero para comprar en otro lugar. Necesitaban dinero. Entonces, dice, en los tribunales había 13 cajas de contribución en forma de shofarim, con cuellos estrechos y bases anchas. En la Mishnah Shekalim habla de eso. La contribución del medio shekel para los sacrificios públicos se exigió el primero de Adar y fue pagado, el 25 del mismo mes. Ok, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque Yeshua entró al templo.
¿Sí? Cuando estaban cambiando el dinero. Sí. Antes de que lo mataran, ¿verdad que sí? Sí. Ya sabemos lo que estaba ocurriendo. Preparando para el medio ciclo. ¿Okay? Que se colectaban todos los años en el mes de Adar, que es el mes antes de Nisan. Ajá. Quiere decir que básicamente tenemos una idea exactamente cuando Yeshua estuvo en el templo. Cuando usted lee eso en la Biblia. Wow. Amén. Ya no hay que no tenemos que adivinar nada, sino que decimos, ya yo sé cuándo estuvo él allí. Estuvo del 15 al 29 del mes de Adar en el templo antes de que ocurriera. ¿Okay? Dice, había una sala especial llamada Lishkat Hashaim, cámara secreta, para donaciones anónimas, de la cual se apoyaba a los pobres dignos. También en la cámara de utensilios, la gente arrojó donaciones de vasos de plata y oro. Cada 30 días, los cajeros abrían esta cámara, quienes seleccionaron los recipientes que podrían utilizarse en el templo. El resto se vendió y las ganancias se aplicaron a un fondo para reparar el edificio del templo. Y los funcionarios sacerdotales eran el sumo sacerdote y su adjunto, el Segán, y sus dos asistentes, el católico. No son católicos, ¿ok? Quiere decir que esa es la función del templo. No voy a tener tiempo de cubrir esta parte de lo que es el calendario, pero creo que pudiéramos continuar este estudio para el vocabulario del primer siglo y el templo. Y yo creo que le va a sacar mucho a él acerca de los 4 calendarios bíblicos. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto aprendimos esta mañana? ¿Okay? Todo para edificar. Entonces mi pregunta es esta. Usted hoy día se está cumpliendo Ezequiel 43, versículos 10 al 12 aquí. Ok, vamos a regresar rapidito. Porque a veces nosotros vemos estas cosas, pero no estamos al tanto de la importancia que el Eterno piensa que usted tiene delante de Él. Léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3, duro. Anda y di a los israelitas. Vale, esos son ustedes, ¿no? Son parte de la casa de Israel. Amén. Entonces Él está hablando de usted. Dice: ¿Cómo debe ser el templo y sus salidas y entradas? Muestra la forma exacta y las medidas que deben tener. Descríbeles todo esto para que hagan tal como lo he ordenado. Enséñale también todos los mandamientos que te he dado para que obedezcan y se avergüencen de sus malas acciones. Esta es la ley del templo. Todo el terreno en la parte alta de la colina que rodea el templo será declarado lugar santo. Hoy comenzamos con la función del templo y cómo se aplica a nuestra vida cotidiana. Quiere decir que hoy comienza el procedimiento del cumplimiento de esta profecía en su vida. Amén. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿qué ha hecho usted para encontrar tanto favor delante del Eterno? Que en los lugares donde hemos sido desterrados, en su momento dado, el Eterno lo ha despertado de su dormir espiritual y le ha dado la Torá, el árbol de vida, para que pueda comer. Y antes de la venida del Mesías, está enviando personas equipadas en la casa del Eterno para que prepare cómo usted debe manejarse en el reino de Dios. Sabemos hoy día que estamos cerca de la venida del Mesías. Amén. No sé cuánto tiempo. En realidad eso es para mí. Mi trabajo es ir a través de todo el mundo, tratar de ayudar al pueblo a entender la importancia que Dios piensa que usted tiene en su templo, y en su casa y en su reino. Amén. Amén. Ahorita vamos a continuar con este estudio. Me gustaría continuar con este lo más que pueda, porque quiero que vean la más información posible del Nuevo Testamento, conectando con algo que usted lee. Si comenzamos en el libro Levítico y empiezo a describir cada uno de los sacrificios, hoy día no va a ser de bendición para ustedes, aunque la información es buena, pero yo quiero que vean la influencia del templo en el Nuevo Testamento. Amén. Para que entonces digan, wow, quiere decir que sin este contexto no voy a tener mayor conocimiento del Brit Hadash. Amén. 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 Vamos a ir a que venga y continuamos nuestro estudio. Gracias por su atención. De verdad.